Entonces, las funciones logarítmicas. Entonces, la observación básica es que f de x igual a la x es una función que si a es diferente de 1, para a diferente de 1 y a estrictamente positiva, es una función que puede hacer una de dos cosas. O hace esto para a positivas, para a mayores que 1, y esto es 1, o hace esto para a entre 0 y 1. Pero en todo caso, esto es una función invertible. ¿Y cuál es su inversa? Vamos a calcularla. ¿Qué será f inversa de y? F inversa de y es un número x si y solo si f de x es igual a y. Es decir, si y solo si a la x es igual a y. Es decir, saco logaritmo en base a ambos lados. Quiere decir que saco logaritmo en ambos lados, me queda x es igual al logaritmo en base a de y. Y esto es precisamente f inversa de y. ¿Cuál será el dominio de la función logaritmo entonces? Súper importante. El dominio de la función logaritmo en base a es el rango de la exponencial. ¿Sí? El rango de estas. ¿Cuál es el rango de estas? El rango de estas es desde 0 hasta infinito, sin incluir el 0. Entonces el dominio de los logaritmos es el intervalo abierto 0 más infinito. ¿Y cuál es el rango del logaritmo? El rango del logaritmo en base a es el dominio de la exponencial, y la exponencial recibe lo que sea entre todos los reales. ¿Cómo es la gráfica del logaritmo? Y esto es muy importante. La mejor forma que usted tiene de memorizar una función es a través de su gráfica. Entonces, cojamos por ejemplo una base positiva, que es lo que más se usa. Aquí está el 1. Este es a la x. Este es x, este es y. La función exponencial a la x pasa por este punto. Y cuando x vale 1, y vale a. ¿Sí? Este es el caso donde la base es mayor que 1, que es lo más usado. ¿Cómo será entonces el logaritmo? El dominio son únicamente números positivos, pero el rango son todos los reales. Ahora este es x y este es y. Si a a la 0 es 1, aquí voy a graficar logaritmo en base a de y. ¿Sí? Si a a la 0 es 1, quiere decir que el logaritmo de 1 vale 0 y la función pasa necesariamente por acá, donde este es 1. Si a a la 1 es a, quiere decir que el logaritmo de a vale 1, es decir, que la función pasa por acá. Si por acá está a y aquí está el 1, la función va a pasar por acá. ¿Sí? Si yo cojo un número si yo cojo a y lo elevo a un número negativo, por aquí, por acá, si yo cojo a y le elevo un número negativo, me da un número casi igual a 0, pero mayor que 0, ¿cierto? Por tanto, si yo le saco el logaritmo a un número que es casi igual a 0, pero mayor que 0, me tiene que dar un número negativo. Entonces la función logaritmo viene desde por acá. ¿Sí? Es una función creciente. ¿Por qué? Esta es creciente. Es una función creciente. Como la exponencial crece muy rápido, el logaritmo crece muy despacio. Esta gráfica, márquenla en su cerebro, de manera que cuando usted piense en logaritmo, inmediatamente piense en esa gráfica. Piense en que el dominio son los números positivos, en que hay una asíntota hacia menos infinito, en que el intercepto con el eje horizontal es el 1 y en que crece muy lentamente. ¿Listo? La base hace lo opuesto
a lo que hace la base en las funciones exponenciales. Ahí hay una función exponencial con base 6.15. Es una función que crece muy rápido y que se aplasta muy rápido acá. Su inversa va a crecer muy despacio. Entre menor sea la base, más rápido o menos lento crece el logaritmo. La gráfica de la función exponencial y la función logarítmica, recuerden, se halla reflejando la una alrededor del eje, alrededor de la diagonal de la función identidad. Si la base es pequeña, las funciones se cruzan. Si la base es menor que 1, que eso casi nunca se usa, si la base es menor que 1, la exponencial es decreciente y el logaritmo también es decreciente. ¿Sí? Pero uno casi nunca usa logaritmos en bases menores que 1. ¿Cuáles son las propiedades? Esto se lo deben saber, pero hay que repasarlo. Todos los logaritmos pasan por el punto 1, 0. Todas las propiedades de los logaritmos tienen de hermanitas una propiedad de la exponencial. ¿Listo? Entonces, el logaritmo de 1 vale 0 porque a la 0 vale 1, sin importar la base. ¿Listo? Segundo, el logaritmo del producto de dos números será la suma de los logaritmos. ¿Por qué? Porque la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos porque la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Tercero, esta propiedad la vamos a usar mucho. Si yo le saco el logaritmo de x elevado a la y, el y baja. El y baja y se multiplica por el logaritmo de x. ¿Sí? Eso ocurre por la propiedad hermanita. Calculemos. Voy a elevar a este lado. A elevado a ese lado, por propiedades de los exponentes, es a elevado al logaritmo todo a la y. ¿Sí? Y a elevado al logaritmo en base a de x es precisamente x. Entonces, x a la y resulta ser a por y el logaritmo en base a de x, es decir, lo que dice acá. ¿Sí? Es decir, el logaritmo y por el logaritmo en base a de x es el exponente al que tengo que elevar yo a para que me dé x a la y, es decir, esto. ¿Listo? Bueno, esas propiedades las deben saber y las vamos a utilizar mucho. Pero acá hay algo interesante que quiero decir, un poquito de historia. Me gusta hablar un poquito de historia a veces, y es lo siguiente. Los logaritmos históricamente no fueron introducidos como la función inversa de la función exponencial. Históricamente los logaritmos fueron introducidos por esta gracia, por esto, por esta propiedad. Esta propiedad fue uno de los descubrimientos más grandes de la matemática del siglo XVII, cuando la gente se dio cuenta de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a escribir. En el siglo XVII, de hecho, y Kepler, el de las órbitas planetarias, tuvo mucho que ver con esto. Alrededor de 1630 o algo así, la gente se dio cuenta de esa propiedad, que el logaritmo en base a de xy es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Una pregunta, ¿para eso qué puede tener de importante? En 1614, un nombre que les dé resultado a ustedes familiar, John Napier, escribió un libro que tiene un título excepcional. El libro se llama Descripción de la maravillosa regla de los logaritmos. La maravillosa regla de los logaritmos era esta. Y escribió un libro sobre esa regla. ¿Y qué era el libro?
El libro era básicamente una descripción de la maravillosa regla de los logaritmos y una tabla de logaritmos. Él cogió y el libro de él fue la primera de muchas tablas de los logaritmos. ¿Qué era? Simplemente una tabla. Era la descripción de la función logaritmo como una tabla. Él escogió la siguiente base. A era 1 más 10 a la menos 7. O sea, 1.00001. Esa era la base de él. Para él fue A. ¿Por qué esa? No sé bien, pero yo me imagino que era para que su tabla no creciera mucho. ¿Cierto? Porque el problema con el crecimiento exponencial es que si yo utilizo una base como 2, a este lado me van a quedar números muy grandes. ¿Cierto? Entonces, ¿pero por qué la gente se interesaba en esto? ¿Por qué esta regla es maravillosa? Por algo que para nosotros es muy difícil concebir. Y es que en ese tiempo multiplicar números era un problema muy difícil. Entonces cuando Kepler estaba haciendo sus cálculos astronómicos y tenía que hacer multiplicaciones de, digamos, de números de 4, 5, 6 cifras decimales, eso es un boleo, porque usted tiene que hacer un montón de cosas para multiplicar números. Entonces, ¿cómo se multiplicaban números o para qué servía esto? Es una cosa muy bonita. Supongamos que yo tengo que multiplicar X por Y. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi tabla y busco a X, encuentro a X, y aquí está el logaritmo en base a X. Busco el Y, que estaba en otra página, y miro cuánto vale el logaritmo en base de Y, ¿cierto? Sumar es muy fácil. Sumar sí se puede hacer en la cabeza. Entonces usted suma estos dos. Los suma. Y lo busca. Y lo busca. En la otra página del libro, en algún renglón, va a estar la suma. Y entonces usted utiliza la función inversa. Y aquí le queda XY. La función logarítmicas también sirve para esta propiedad. Yo también puedo explotar esta propiedad. Logaritmo de X a la Y es Y logaritmo de X, ¿cierto? Entonces la función logarítmicas también sirve para calcular esto, las tablas. Si yo quiero calcular esto, ¿sí o qué? Que es un cálculo muy difícil. Ese sí ninguno de ustedes es capaz de hacer a mano. Sí, si yo quiero calcular .348 a la .795, yo no sabría ni por dónde empezar. ¿Cierto? ¿Usted qué hace? Muy fácil. Busque el logaritmo de X en esta tabla. ¿Sí? Lo halla. Después multiplica estos dos números usando lo que les mostré. Son dos números, se multiplican usando lo que yo les mostré. Una vez los multiplica, lo busca y halla su correspondiente logaritmo. Cambio de base para funciones logarítmicas. Entonces, la idea es que dada una función logarítmica, dada, digamos, f de x igual al logaritmo en base a x, yo puedo escribir esa misma función usando únicamente el logaritmo en base b de x. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a llegar allá. ¿Listo? Muy fácil. Cojo y escribo, esto es el logaritmo en base a, y a esta x la voy a escribir como b a la logaritmo en base b de x. ¿Cierto? Ahí no dice nada. Ahí escribí a x como una composición de funciones inversas. ¿Cierto? Ahí lo que estoy escribiendo es que x es la función exponencial evaluada dentro de su función inversa evaluada en x. Y la composición de la función y su función inversa es la identidad. ¿Sí? Entonces, esta identidad es clara. Pero por propiedades de los logaritmos, este logaritmo en base a me tumba este exponente. ¿Sí?
Y entonces esto me queda el logaritmo en base a de b por el exponente, por el logaritmo en base b de x. ¿Sí? Es decir, la función f de x se puede escribir como el logaritmo en base b de x por un número k, donde este k es precisamente esto. Pero aquí es más dramática la similitud entre estas dos funciones, porque lo que dice acá es que cualquier logaritmo es una dilatación vertical de cualquier otro. ¿Sí o qué? Lo que dice acá es que si yo grafico el logaritmo en base a, que es una vaina así, este logaritmo en base a, y grafico el logaritmo en base b, que es una vaina así, digamos, esta función, una es una compresión o una dilatación de la otra. ¿Sí? Una compresión o una dilatación vertical, donde el factor es k. Este no es, yo puedo hallar una simplemente comprimiendo o dilatando la otra. Así como todas las exponenciales están relacionadas mediante una compresión o una dilatación horizontal, todas las logarítmicas están relacionadas mediante una compresión o una dilatación vertical. Entonces básicamente la forma es una. Hay un solo logaritmo y las otras son modificaciones elementales de la otra. Entonces, ¿cuál usamos? ¿Cuál es la base más popular? El logaritmo de Napier, puede llamar el logaritmo neperiano, el señor con las primeras tablas de logaritmo, aunque él no usó esa base, pero se llama el logaritmo natural, que ya se escribe log simplemente, que es el log en base e.